tiene que ver con el genocidio y tiene que ver con el nazismo. Y yo soy una hija de inmigrantes alemanes que están en Colombia, producto de esa historia, porque mi abuelo y sus 3 hermanos murieron en campos de concentración. Y eso de pronto, la impotencia que sintieron mis padres y mi familia llevó a que yo asumiera un camino de lucha, y por eso tengo también una historia en la guerra y en la paz. Lo digo porque para mí es un momento muy emocionante y agradezco el honor de compartir este escenario con 2 personas tan significativas que creo que ya ustedes han conocido en charlas anteriores y que sin embargo voy a presentar rápidamente porque creo que va a ser una charla, espero poderla conducir adecuadamente. Estamos con Nanette Blitz, que es, como ustedes saben, compañera de colegio, amiga de Ana Frank y sobreviviente de la terrible experiencia de campo de concentración, y quien aquí en esta feria ha tenido un éxito inmenso con este libro, con el valor de presentarlo, de contar su historia, porque yo creo que la historia que no se cuenta, pues no existe. Y de otra parte está Abraham de Swam, un sociólogo holandés que ha hecho un libro muy interesante que estoy tratando de terminar de leer, que trabaja más allá del evento, más allá del hecho, trabaja el tema de la mentalidad en el tema de los genocidios y sobre todo con énfasis en el nazismo. Este es el tema que nos convoca. Yo he hecho una serie de preguntas, pero obviamente serán los invitados quienes van a guiar la conversación y nos van a llevar por esta charla. De manera que muchísimas gracias y un gran honor poder estar con ustedes, y el agradecimiento inmenso por compartir en algo que creo que va a ser además de reflexivo, muy emotivo. La pregunta que nos convoca es: ¿hay razón detrás del horror? Cuando estaba conversando aquí con Abraham, él me decía qué significaba la palabra razón, ¿cierto? Y creo que esa va a ser como la primera pregunta. Es decir, a veces hay la idea que los genocidios y los actos de barbarie son algo de unas mentes locas, patológicas, enfermas, y la gran pregunta es si detrás de eso, más que una razón, hay una racionalidad y una lógica. Y creo que esa es una pregunta muy importante, sobre todo también en Colombia, donde a veces nos quedamos en el evento violento y no nos preguntamos por las mentalidades que están detrás de eso. Entonces, mi primera pregunta a ustedes dos sería: ¿cómo ven esto? Si hay razón, o mejor, racionalidad detrás del horror. Nanette. As far as I know, the Holocaust was very well planned. The planning started actually after the First World War, when Germany was left in a very precarious Cuando situation. Alemania se quedó en una situación muy precaria. You may take your headphones off, Mrs. Blitz, if you There was like. a lot of unemployment. Y había mucho The desempleo. Germans needed a wagon Y los alemanes necesitaban una forma de poder ir de compras porque la economía estaba en un estado desastroso. Y yo pensé en esta persona que escribió este primer libro en el 24 y luego escribió mi historia y luego escribe en este momento, y ya saben de quién estoy hablando de Hitler, por supuesto. Escribe esta historia y finalmente
democratically elected. En 1933 llega a ser democráticamente electo y luego toma el control del gobierno. In the first place, he wanted the German Primero, Jews to leave quiso Germany que los on their own judíos accord. se Only vayan 50% de Alemania were able de to su do so propia because voluntad. the other Y countries solo el closed their 50% borders. pudo hacer esto porque el resto del país cerró su And frontera. then, really, when he occupied Y luego, 19 cuando countries in Europe, ocupó that's 19 when países en Europa, he was able to fue cuando execute his plans. pudo llevar a Started cabo with su Poland, plan, empezando con Polonia en 1939. On the whole, the victims of the Holocaust Y entonces, are close to 80 en total, hay million más de people. 18 millones de víctimas del Holocausto, no solamente judíos. You may take your headphones off, Mrs. Blitz, if you like. Mrs. Blitz, Yes. you may take your headphones off if you like, if it's more comfortable for you when you speak. So, so what is the question? Well, your idea is that there's a long idea Son finalmente que hay un plan detrás de la exterminación nazi de los judíos. Esto era lo que usted nos estaba y que había un plan, pero no creo que haya sido un plan racional. ¿Será que sí? De pronto no, pero sabían muy bien qué estaban haciendo. Había mucho antisemitismo en Europa desde la época romana. ¿Y por qué? Porque cuando la situación económica fue que había esta pequeña minoría indefensa que podían ser culpados de lo que pasara. Y esto es una tendencia que todavía existe. Los judíos no se podían defender y sufrieron mucho desde el tiempo romano en Europa. Abraham, ¿usted qué piensa? Abraham, what do you think? muchas cosas. Many things. Yeah, the question of the razón La pregunta de la razón detrás de estas atrocidades, estos horrores, asks a number of questions at the same time. That's why it's such a beautiful trae question. una cantidad de preguntas One dentro de sí is, mismo. what makes them do it? ¿Qué What los is the lleva reason a hacer esto? ¿Cuál es la razón que tienen? And I think that is vastly Y esto can be very different. puede ser muy diferente en función de quién responda, pero pensando en la pregunta que estás haciendo, puedo pensar solamente en un tipo de genocidio que es racional en el sentido que sirve los propósitos, los objetivos de los perpetradores, que están finalmente dirigidos por el terror. Y esto sucede cuando hay un régimen establecido que mantiene un poder sobre la población por medio de terror e intimidación. Es horrible, es criminal, pero funciona. Y en este sentido es un mecanismo muy calculado. Alguien lista para, digamos, montar una facción contra de la otra. Y pues esto era un riesgo del Partido Comunista en sí, y dentro del Partido Comunista él lo supo explotar. Y entonces detrás de esto hay una razón, esto sirve un propósito. Pero la mayor parte de los genocidios son generalmente irracionales por completo. Nanette mentions the Nazi extermination of the Jews. It also continued at a point when basically the Nazis had already lost the war. The Russians were coming, and Los nevertheless, rusos estaban
llegando y sin embargo hicieron un ultimísimo esfuerzo para terminar de aniquilar a los judíos sin ningún propósito racional de guerra, cuando todo el mundo estaba en contra de ellos. Entonces, es como el triunfo de los perdedores, y esto pasa con frecuencia. Esto pasó en Camboya y en Ruanda. El régimen ya estaba perdiendo y sin embargo los tutsis tienen que ser asesinados hasta el último. Ni siquiera querían luchar contra el ejército tutsi, querían matar a los tutsis en general. Es una especie de destrucción autodestructiva que es muy impresionante. Es como una locura destructiva. La fantasía es que las víctimas pueden ser débiles, desarmadas, pero son diabólicas. Los tutsis, los judíos, los musulmanes en Serbia tienen poderes mágicos para empeorar la vida de los serbios o de los hutus o de los nazis, etc. Y sin importar qué pase, aunque perdamos la guerra, si los podemos exterminar, el mundo será un mejor lugar. Entonces es una irracionalidad que es muy difícil de reconstruir. Sin embargo, hay muchos pequeños aprovechadores, pequeños negociantes calculadores que logran ganar un poquito de dinero con esto, que tienen un pequeño negocio al lado, quien roban las posesiones de la gente. Y esto puede ser racional, pero de manera general es totalmente irracional. Y si en algún momento se cruzan con alguien que dice ahora o nunca, o ellos o nosotros, o todo o nada, traten de salir corriendo. Estos son los peligrosos. Pero espérate un segundo. Los nazis eran supuestamente gente culta, pero la cultura en Europa estaba limitada a una parte muy limitada de la población en esa época. Y los que no tenían la cultura los adoctrinaron, enseñándoles que lo que tenían que hacer era lo justo. Hombres y mujeres que estaban en los campos, los SS, eran adoctrinados, sufrían lavado de cerebro y se les decía lo que tenían que hacer. Todo esto fue planeado, fríamente calculado. Esto era lo que ellos querían. Y luego, cuando fueron perseguidos por la justicia, dijeron que solamente cumplieron órdenes y que no tenían un espíritu, un pensamiento, un razonamiento propio, sino que hicieron lo que se les pidió. Yo, frente a eso, creo que hay una cosa muy importante que Abraham toca en su libro, o varias cosas. Uno, que la violencia no es una condición natural del ser humano, sino es una construcción. Ningún ser humano odia por naturaleza, ni tiene enemigos por naturaleza. Es decir, los enemigos se construyen. Y en la construcción del judío o del tutsi, o de la persona de izquierda, o de los croatas, hay una racionalidad. Podríamos decir que hay como una racionalidad en la sin razón, porque hay una construcción. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? If you take the one net premise that those other people are devils, if you take that as a common premise, then the whole thing is rational. Los demás son diabólicos, entonces todo lo que se construye a partir de ahí es racional. Es una destrucción autodestructiva y una
racionalidad muy construida, pero basada en una irracionalidad fantasmagórica. Esto es un excelente punto, me parece. Yeah, but wait, then Sí, Hitler pero wrote espera, cuando Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, la gente no creyó lo que estaba escribiendo. No pensé que esto fuera a pasar porque no pensaron que esto fuera posible racionalmente, que lo pudieran hacer, pero se equivocaron. Totalmente, yo creo que tienes toda la razón, los subestimaron profundamente. Y como lo mencionaste, la gente sintió que después de todo Alemania es un país civilizado y que los alemanes eran gente de cultura, pero que todo esto se pudiera derrumbar en un proceso que parecería una fantasía irracional, pero a pesar de esto, esa fantasía destruyó a Alemania. 7 millones de alemanes murieron. La miseria para los alemanes fue infinita. Entonces, si creemos en una idea básica que es loca, todo el resto es racional, pero la cuestión es cómo puede la gente creer en esta idea loca. Aparentemente hay políticos, demagogos que tienen un gran talento, y es el talento de sembrar el odio. A veces uno dice de un comediante, diga lo que diga, me hace reír. Eso es un poco lo mismo, pero es un político. Diga lo que diga, me hace odiar. Y esto es lo mismo, genera el odio entre los otros. Pero hay el político o el dictador o el caudillo existe porque también existe un pueblo que engancha con eso, porque recoge un sentimiento de frustración, de necesidad de un padre, de desorden. O sea, no es la culpa de un político solamente, sino es todo un engranaje, una lógica. Sí, muchas gracias por agregar esto, porque de hecho un político no baja del cielo o sube del infierno para seducirnos a todos, como lo dicen los animales, como lo dicen, los alemanes. Efectivamente son políticos que pueden llevar a ciertos cambios. Entonces sí, efectivamente quiero hablar de política contemporánea. Si miramos, Donald Trump es un hombre extremadamente dotado y inicialmente nadie pensó que un tal comediante podría romper todas las reglas, y lo hizo solamente con un gran talento de sembrador de odio, y generó un movimiento masivo que todavía no es masivo del todo, pero sí tiene seguidores muy organizados. Esperemos que los estadounidenses podrán tener la inteligencia necesaria para tratar de tomar la buena decisión, pero si quieren ver el trabajo de un demagogo muy dotado, mírenlo. Y de pronto su único error puede haber sido haber insultado las mujeres como mujeres. Efectivamente, hay algunos obreros americanos que lo están apoyando, pero hay más mujeres. I hope Trump doesn't win. Espero que Trump no gane. Sería terrible para los Estados Unidos donde así fuera. Sería algo horrible, pero no olvidemos que en todo país siempre hay un número de gente que no tienen suficiente educación para entender lo que es el gobierno, lo que hace el gobierno. Y esto es lo que utilizan los políticos.
they will follow them because they don't really saben que esta quite gente los va a understand. seguir porque no entienden del In todo all countries, finalmente. I once said to my En daughter in todos los Brazil, we have países big number esto of people pasa. who Le are dije esto a mi ignorant. hija. She said, En no, Brasil Ma, tenemos we mucha have gente equally ignorante. ignorant Y people me in the dijo, United no, States. madre, And they tenemos are also también being gente used muy ignorante en Estados for the Unidos que politicians están to win, usados to por do los what they políticos want to para que do. ganen y que hagan lo que quieran. Tengo una pregunta que tiene que ver, que está como en el libro de Abraham, pero siempre aparece. En Heroiska. Se dice que las personas que son parte de este sistema genocida o fascista o en los nazis son producto de un contexto, de una memoria colectiva, de unas convicciones que comparten, de unos sentimientos. Y además aparece algo que sobre todo trabaja Bauman, o que trabajan todos estos pensadores, el tema de la burocracia. Y de alguna manera esa burocracia representa una forma de sistema moderno. Y ahí surge la pregunta, donde usted cuestiona a Hannah Arendt, y muchos la cuestionan porque dicen que cuando Eichmann, el gran ideólogo del nazismo, aparece en escena, es un burócrata, una persona mediocre. Y eso obviamente nos ayuda a entender el sistema, pero yo pregunto y les pregunto, ¿dónde queda la responsabilidad de cada persona y la decisión que usted llama moral? O sea, porque yo frente a mandar a unas personas a la cámara de gas o no hacerlo, no tengo opción. Porque fueron indoctrinados. They were actually, as I said, Fueron they had adoctrinados they convinced them that that's what they porque los they were convencieron convinced that que the esto right era lo que ellos tienen que hacer. No, Nanette, esto es demasiado fácil. Es demasiado fácil para ellos. No, pero ellos no tenían ninguna moral. La única forma que los guardias en el campo de concentración hablaran con nosotros era que nos hacían sentir que fuéramos una vermina, que fuéramos totalmente insignificante. No nos hablaban alemán siquiera, sino que hablaban siempre con groserías cualquiera para hacernos sentir que no éramos nada. ¿Y por qué? Porque esto es lo que les enseñaron a hacer. Voy a darles un ejemplo, lo siento, es un ejemplo excepcional, pero tiene que ver con un hombre es que llega a Auschwitz para tomar su puesto de guardia y mira a su alrededor y después va a ver a sus superiores y les dice, este no es un lugar donde un hijo de mi madre debería estar. Esto es una cosa rara de decir, ¿no? Porque no dijo yo, dijo un hijo de mi madre. ¿Qué significa esto? Por supuesto, esto fue un trauma y un ser humano traumatizado. Fue excepcional, pero existió. Entonces, ¿cómo estos demás guardias dejaron de ser los hijos de sus madres? Es decir, buenos niños católicos o luteranos cuyas madres les enseñaron a no golpear a sus hermanas o educaron gente como nosotros con muchas buenas memorias, etc. Entonces, sí, de un lado tienes razón, ellos fueron adoctrinados, pero
La cuestión es cómo se hace. No fue la situación económica. Bueno, sí, es cierto, pero hay un problema en la base. Y de alguna forma, los guardias y los genocidas en general logran elaborar un camino para reprimir, o distanciarse de estas cosas que también los llaman, porque si nos dicen que pues usted y yo haríamos estas cosas, pues nosotros debemos decir, aún el peor perpetrador son diferentes el uno del otro y más o menos diferentes de la gente que no fue perpetradora, pero también hay muchos tipos de cosas que suceden en ellos. Pueden creer y de repente dejar de creer. Pueden ser orgullosos y al mismo tiempo avergonzados. Pero a ver, espera, estamos olvidándonos de Goebbels, que durante muchos años adoctrinó a los alemanes con su propaganda. He had a tremendous influence in all this. Tuvo una influencia tremenda en todo esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso no, cuando se dice que las personas son adoctrinadas, producto de un contexto, de una cultura hegemónica, ¿no les quitamos también la posibilidad de ser responsables de sus actos? Y hay un tema ahí que creo que en el pueblo alemán es muy notorio y que también en Colombia ha habido debate sobre el tema de la obediencia. La obediencia, es decir, yo cumplo órdenes, yo hago lo que me dicen. Aquí ha habido discusiones en torno a un fenómeno que se llaman los falsos positivos. Eso, personas que las matan en nombre del orden público, de una causa mayor, y donde las personas que hacen la ejecución dicen, me dieron órdenes. ¿Cuál es el límite de la obediencia? See, I was not brought up to be obedient. My mother taught me to be rebellious. Mi mamá me enseñó a ser más bien un poco rebelde. Entonces, tuve suerte. Pero la pregunta es finalmente, ¿qué hace una persona que fue educada, para ser obediente? ¿Qué pasa cuando se le dice que mate a su prójimo? Eso puede haber pasado con los nazis o con los hutus. Muchos fueron educados como buenos hijos católicos y muchos de ellos fueron educados para obedecer a la Iglesia Católica. Pero espere un segundo, la Iglesia Católica no dice que uno puede ejecutar y matar, entonces mientras estaban obedeciendo órdenes, también estaban desobedeciendo órdenes de la niñez o de la forma con la cual habían sido educados. Mírenlos como personas, como gente de 2 o 3 partes, tal como lo somos nosotros, y traten de pensar que son personas que deben haber estado en conflicto interno, que de pronto no tenían el coraje de vivir y después del genocidio no tuvieron la valentía de enfrentar su pasado, de vivir las emociones más difíciles del mundo, que es la contrición, sentir claramente que uno hizo lo equivocado. Sorry is the hardest word to say. Perdón es la palabra más difícil de decir. Es una canción americana de country. Yo creo que esto es muy importante. Son personas más complejas de lo que parece, pero yo estoy de acuerdo contigo. Igual fueron adoctrinados, pero no es todo, no lo es todo. Pero entonces, ¿cómo se desarrollaron las cámaras de gas? Primero empezaron
disparándole a la gente, y las personas que tenían que dispararle a esas cantidades de gente finalmente no lo podían hacer más. Y cuando Hitler invadió Polandia, dijo literalmente: ¿qué voy a hacer con todos estos judíos? Y encontró este método del gas, que era una manera mucho más eficiente de matar, y no necesitaban a nadie que disparara para matar, porque las personas que tenían que hacer esto, que disparar, no lo podían hacer más. Sí, absolutamente. Así llegó esta idea. ¿Y ustedes cómo creen? Porque ahí el nazismo es la máxima expresión de genocidio y de esa máquina de la muerte. Pero eso se da en muchos niveles, en muchos países, en Ruanda, en Serbia. En Colombia también tenemos expresiones menores de autoritarismo. Sí, es un tema de mentalidad. ¿Qué creen ustedes que es una forma de superarlo? How to overcome this mentality? Porque en Colombia hoy estamos en un proceso de paz y aparece con mucha fuerza la pedagogía de paz. Y para la reconciliación y para superar la violencia. Entonces sería muy importante saber qué lecciones o qué piensan ustedes es importante para que de verdad haya pedagogías de paz. Pedagogy of Peace. Sí, pero la paz tiene que valer la pena, porque estas personas que financian las personas en Colombia o en Bolivia, y los narcotraficantes en general, no buscan la paz, porque ellos están recibiendo dinero a raíz de esto. Entonces la paz para ellos no es algo valioso. Yo no creo que ellos lo quieran. Hablo de los narcotraficantes que financian esto. En Bolivia también, ¿cierto? Ellos no quieren la paz y van a tener un problema. Pero aquí en Colombia creo que hay un país que sí quiere la paz y quiere salir de una historia de violencias, de una historia de guerras civiles, de diferentes violencias, y en esa medida ¿qué posibilidades hay o qué es importante para que en general, si entendemos que la violencia es un tema de mentalidad, qué es importante en eso? Déjeme tratar de responder. Yo no pienso ser autoridad en la materia, sino que trato de alinear mis pensamientos con los tuyos. La paz es de pronto la palabra más importante de nuestra conversación, es decir, resolver el conflicto sin violencia por medio del Estado de Derecho y conversaciones equilibradas. Y entonces, la reconciliación y el perdón son dos palabras diferentes. Y no creo, y puedo equivocarme, que uno no necesita necesariamente reconciliación. ¿Esto qué significa? ¿Que el verdugo, el enemigo, se volvió el amigo? No puede ser. El perdón significa que ya no hay ira en el corazón, y para mí esto es demasiado. Yo creo que lo que nos debemos preguntar es cómo el Estado de Derecho nos puede permitir una cierta forma de amabilidad de un ciudadano a otro. Si usted sabe que una persona es del bando opuesto, usted se sienta al lado de esta persona. De pronto no lo quieren hacer, pero se tienen que sentar al lado.
incluso podrán pasar cosas peores. Algunas personas no van a recibir el castigo que se merecen y habrá que vivir con estos malditos. Pero igual tiene que tratar de encontrar la verdad. Entonces, la paz y la verdad, sí, creo en esto, pero a veces se piden cosas, digamos, adicionales, mientras que lo fundamental es saber vivir con personas que uno puede finalmente, digamos, desconsiderar bastante, partiendo del principio que nunca habrá justicia completa, ni en este país, ni en ninguna parte. Entonces tendrán que vivir con esto. Esta es mi idea de lo que es la paz y la verdad, pero espero que haya mejores formas, y si no las hay, espero que tendrán la fuerza de morderse los labios, de calmarse y de dejar que el Estado de Derecho lleve su camino.